Ana Luisa y su perro de asistencia. Pampurépecha. Poema al nopal. Estás en Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. Existen varios tipos de perros de asistencia. Los más conocidos son los perros guías que ayudan a las personas ciegas, pero también hay perros entrenados para ayudar a las personas con alguna discapacidad. Ana Luisa tiene una enfermedad que le dificulta cargar cosas pesadas. Por suerte llegó a su vida un perro de asistencia que la acompaña a todos lados. Esta es una nota de reporter Hashim Boone, nuestro noticiero amigo en Brasil. Está grabando. Me llamo Ana Luisa, tengo 10 años y vivo en Sao Paulo. Yo estudio en la escuela Dante Alighieri. Entro a las 7:30 de la mañana y salgo a las 2:30. Estudio el 6º año. Yo tengo MPS tipo 6, que es una enfermedad degenerativa y progresiva, la cual me hace imposible amarrar bien mi cabello. Algunas veces mi espalda y mis piernas me duelen mucho. Puedo subir escaleras, pero me duelen las piernas. Cuando cargo algún peso, mi espalda sufre mucho. Antes de tener a Tiffany, tenía que cargar con mucho peso. Cuando ella llegó, comenzó a ayudarme. De todo el peso que yo acostumbraba a cargar, ahora lo compartimos. Cada una de nosotras carga la mitad, así que ahora es mucho más fácil. Durante las clases ella permanece a mi lado muy quietecita. Ella se acuesta y se duerme, algunas veces debajo de la silla, algunas veces al frente. En ocasiones se coloca en el camino y entonces yo debo manejarla para moverla y ella duerme durante toda la clase. Cuando estamos en casa, ella es un cachorro normal. Me encanta jugar con ella, peinar su cabello. Cuando veo televisión, ella se sienta a mi lado, jugamos, es normal. El primer día que la llevé a la escuela, las personas la encontraron un tanto extraño, porque nunca antes estuvo un perro ahí, ni tampoco nadie igual en la escuela. Mis amigos lo vieron un poco extraño. Ellos no sabían que no pueden acariciarla. Tuvimos que advertirles porque nadie sabía que no podían estarla acariciando. Debimos apartarlos diciéndoles, no puedes pasarle la mano, no puedes tocarla. Cuando Tiffany llegó, ella no estaba muy bien entrenada. Solo estaba preparada para lo básico, como siéntate y acuéstate. Pero el entrenador siguió entrenándola, entonces ella fue mejorando y mejorando. Ella ya fue entrenada, y entonces mientras caminamos por la calle, ella va reciclando. Mi sueño es poder ser curada y que los medicamentos que me dan en el hospital fueran una píldora que yo pudiera tomar en casa. Yo creo que esos son mis grandes sueños. Acho que meus mayores sueños. Los cachorros, ellos ayudan mucho. Ellos no solo te ayudan, sino que son unos grandes compañeros. Y sería muy padre tener más perros como Tiffany. Dicen que cuando los vientos viajan de vuelta, en su camino susurran, entérate. Veamos qué más nos cuentan. En la comunidad Monteflor del municipio indígena Maravilla Tenejapa en Chiapas, muchos padres de familia han migrado hacia Estados Unidos en busca de trabajo, lo que genera emociones que sus hijos e hijas nos cuentan en la siguiente nota. Mi mamá es de Morelos y mi papá es de aquí, de Monteflor. Mis papás se vinieron de Guatemala. Mi abuelita Marta está en Morelos y mi abuelito Andrés está en Zacualtipa. Mi papá está en Estados Unidos. Tengo 2 tíos, un tío y un primo. Tío tenía yo uno, pero sabes si existe todavía. Sabes que ya tiene ya años que se fue y no regresa. ¿Me pasan la lista quiénes son cada equipo? Deben ser 4. Se van lejos porque quieren ir a trabajar. Mi tía desde el norte nos manda dinero. Cuando sea grande quiero ir al norte, que ahí está mi tía. Quiero ir a Estados Unidos a conocer. Quiero ir a Estados Unidos porque es alegre, porque hay muchas casas, hay mucha gente. Extraño a mi papá.
En el Antiguo Oriente llamaban muquimo al tallado de frutas y verduras, una actividad tan artística como la pintura o la música. Ahora el muquimo es practicado por estudiantes de Quito, quienes nos presentan sus trabajos en la siguiente nota de nuestros socios de Guadada News for Kids en Ecuador. Hola, yo me llamo Gabriel León, estudio en la Escuela Unidad Educativa Policía Nacional y me gusta el club de nutrición porque aprendemos muchas cosas a hacer, a elaborar, como podemos ver aquí platos, y aprendemos a comer saludablemente, no comida chatarra, porque eso nos hace mal. Tenemos que sacar una imagen del internet para tener un diseño de lo que vamos a hacer. Luego tenemos que analizar los elementos que necesitamos para realizar el producto. Cuando ya lo vamos a realizar, nos lavamos las manos, nos ponemos la malla, nos ponemos guantes quirúrgicos, el mandil para no ensuciarnos nuestra ropa. Bueno chicos, yo me llamo Teresa Maroto. Para mí nutrición no solo es alimentarnos bien, sino también trabajar en grupo y comer saludablemente. A mí me gusta el club de la nutrición porque podemos hacer cosas divertidas, alimentarnos sanamente. La chapata es un pan típico de Carapan, Michoacán, una comunidad purépecha en donde muchas familias se dedican a preparar este delicioso alimento. Ángel y Lupita conocen a la perfección cómo se elabora una chapata purépecha, y son ellos quienes nos cuentan cómo se hace y disfruta de la mejor manera. Chapata, curicun, chapatun, hachin hachi, shinganga, uru shinganga, tachi guan. Hewe chunga. Kashin hewe kaka. Chirat hewe kaka. Aguara kakan. Primeros ninis un tachun gamendeus. Urushun gamendeus. Changa kisachi shunga. Azúcar y sachikshun kam katachi kwasha voluashun kamendeus mendeusan kushun tachun sachiakun tachi kwasha tikakshun gasha katachi kwa kanish iriakun shun kam Camimero Gina Sakifika Sisi Cametero Aku Ismero Gina Isi Sakisi Gina Kakani Awaka Kujahat Aku Kita Hayama Cametero Aku Kita Metero Sakia Kita Metero Ninira Kasaka Metero Aku Harakita Aguna meterukina mahasiskuta sapa teruka kisakas mahasisita ninia takuta hasisita matela sabeko takisita sata meteruka kusita ninira tasata meteruka kus hasiskuta niña que ahora que ya casi se casa y me tuya tan busca se mete niñita África se mini se pura plaza con leche. Tape, yo tapé, estaba pe. ¿Te has imaginado corriendo tan rápido como un auto pero en medio de un bosque?
O quizá levantando una caja pesadísima con unos brazos mucho más poderosos que los de cualquier otra persona. Es posible que pronto podamos realizar estas y otras hazañas gracias a los exoesqueletos. Un exoesqueleto es una herramienta tecnológica que sostiene al cuerpo de forma externa para darle fuerza y resistencia. Los exoesqueletos se han desarrollado para hacer posible que las personas con limitaciones físicas puedan moverse, caminar e incluso trepar montañas, aunque es muy probable que relativamente pronto se comience a utilizar en la vida cotidiana para realizar actividades que hasta ahora hemos pensado imposibles. A tu sección Dinos nos llegó el video de Rodrigo, quien desde Chiapas nos habla sobre su animal favorito, la mantarraya. Hola, buenos días, mi nombre es Rodrigo Alejandro. Hoy les voy a hablar sobre mi animal favorito, que son las mantarrayas. Las mantarrayas tienen un cuerpo que es cartilaginoso. ¿Por qué se llama cartilaginoso? Porque tienen un hueso que es suave, que los protege. Está la mantarraya tiburón, la mantarraya de río y la mantarraya de océano. La mantarraya, si te pica, te va a dejar un dolor. Esa es la mantarraya de río, porque las demás mantarrayas no son venenosas. Y te deben de llevar al doctor porque su veneno es letal. Donde puedes encontrar la información sobre la mantarraya son sobre enciclopedias, libros, internet, Google y ya. Hasta luego. Cuando los españoles conocieron al nopal, se asombraron de que esa planta espinosa pudiera ser comestible y además curativa, y nunca imaginaron que con el tiempo sería representativa de México. Viviana es de Amealco, Querétaro, y está tan orgullosa de que toda su familia se dedique a sembrar y a vender nopales que le dedicó un poema a esta hermosa planta que aparece en nuestro escudo nacional. Yo, el nopal, he nacido en noble cuna. Soy el padre de la tuna, provengo de las cactáceas. A mi Dios le doy las gracias de vivir la noble tierra que en mi ser amor encierra. Suelo seco de aquella no lejano, fui sembrado tras lomita. Ay, mi corazón palpita, verde espinosa de fuera crecí en una nopalera que sobrevivió por terca con 1000 vigorosas pencas. No soy cultivo cualquiera, también llamado chumbera. Con el nopal hacemos churros, ate, mermelada de nopal, mermelada de tuna. Y el nopal es muy nutritivo porque le hace bien a tu salud. Esto es mermelada de nopal y piña. De ate de nopal. Este es el dulce de nopal cristalizado. Lo que más me gusta es el churro y el ate, porque los churros saben ricos y luego les echamos salsa. Los productos los venden en San Juan del Río y en Querétaro. Vamos a ir al huerto y les vamos a presentar unas plantas. Este es la campana y allá hay una planta que es el aguacate y este es el pestón. Esta es una planta de hierbabuena. Esta es una planta durazno. Aquí juego con el columpio, juego con mi hermana Darinka. Una vez cada quien, o 5 veces cada quien, o 2 veces cada quien. Darinka, toca Darinka, sí. A veces jugamos a la maestra, a la escuelita, jugamos con una mesa y jugamos con el pizarrón. Hacemos lecciones, escribimos cosas. La clase de hoy se trata del nopal. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si quieres ver alguna nota o reportaje anterior, búscanos en YouTube como Vientos TV o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos por aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.